la clase de Tanya. Besrat Hashem, hoy vamos a continuar con el capítulo 18. En el capítulo, el Tanya en general es un libro de filosofía hasídica, como para traducirlo al castellano, pero filosofía en el sentido de la antigua definición, donde la filosofía abarcaba todos los aspectos del conocimiento humano. No solamente la ciencia en todas sus ramificaciones, sino también su conciencia de la divinidad, la ética, las relaciones entre las personas, el conocimiento de uno mismo. Con respecto al conocimiento, hay distintas formas de acercarse a la creencia, a la fe en las cosas. La conciencia tiene infinitos niveles. Uno es consciente de las cosas más básicas, más materiales, y también puede ser consciente de las cosas más elevadas y espirituales. ¿Qué quiere decir conciencia? Conciencia quiere decir conocer, saber, entender, comprender. Entender con la mente, sentir con el corazón. Ahora, en cierta medida, la fe es la falta de conocimiento. Cuando uno tiene fe en algo, es porque ese algo es imposible de comprender. Ahora, hay cosas que son muy fáciles de comprender y sin embargo hay gente que tiene fe en eso. El necio tiene fe incluso en aquellas cosas que no necesitan fe. Las cosas que uno puede entender y comprender, uno no necesita la fe. Uno la sabe, no la sabe. Si yo en este momento estoy hablando con ustedes, no necesito la fe. Yo hice todos los pasos necesarios para que esta computadora de este lado esté conectada con la computadora de ustedes de aquel lado. Entonces, si yo tengo la lista frente mío de toda la gente que está en la clase, yo sé que ustedes me están escuchando, no necesito tener fe de que Ángel, por ejemplo, me esté escuchando. Él está allí, y si no me escuchara me lo diría. Yo ya sé eso. Sí puedo pedir y tener fe en que me van a comprender. Pero incluso allí yo también sé que cada uno tiene su nivel y hay cosas que comprenden. Incluso como yo transmito cosas de mis maestros o del libro, posiblemente hay cosas que hay alguien que lo comprenda mejor que yo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el necio y el inteligente? El necio, por su falta de motivación o su falta de esfuerzo en querer comprender las cosas de este mundo, se basa en la fe. Dice, yo tengo fe en que si hago esto va a pasar eso. Y puede ser que tenga razón, pero en general uno se equivoca cuando actúa de esa manera. Cuando uno quiere llevar a cabo un proceso, llevar a cabo una idea y que se realice en la práctica, uno tiene que tener fe en que Dios lo va a ayudar, pero con eso no alcanza, uno tiene que hacer las cosas y comprender y saber que lo que está haciendo es correcto. Está dando los pasos correctos para que eso llegue a buen final.
Entonces, ¿qué diferencia hay entre el necio y el inteligente? El inteligente, él sabe que tiene que comprender y entender. Incluso quiere conocer a Dios. Son aquellas personas que para conocer a Dios cierran su mente y dejan que entre algo ahí adentro. Estos días estaba leyendo en el diario que había una estatua, encontraron una estatua de Buda de hace más de 1000 años, de una persona en posición de loto, sentada, meditando, y entonces la pusieron debajo de un tomógrafo, dentro de un tomógrafo, para ver qué había adentro. De repente se dieron cuenta que ahí adentro había una persona, había un esqueleto, un cadáver momificado. Entonces se pusieron a buscar qué antecedentes había de eso y vieron que en aquella época había un gran budista, un gran sabio de ellos, que siguiendo las prácticas de ese momento, en determinado momento de su vida decidió seguir una técnica según la cual había que estarse en posición de loto y entrar en meditación. Y si tenía éxito, entonces se moría de esa manera. Para ellos no significaba morir, significaba pasar a otro estado superior. Entonces, así como estaba, hicieron todo lo cubrieron, supongo, de arcilla o de alguna de esas cosas, lo embalsamaron, le pusieron arcilla y lo pintaron y quedaba como una estatua. Entonces lo pusieron ahí donde ellos estaban y le rezaban a él. Entonces ellos suponían que le estaban rezando a un espíritu superior que estaba ahí frente a ellos. Entonces, eso es tener fe, pero en algo que no tiene ningún asidero, no hay ninguna razón para pensar que eso puede llegar a ser así. Simplemente es una práctica que determinada gente llegó a esa conclusión. Y por supuesto nadie vino para decirles que eso era verdad. Los alumnos quedaron rezándole a él, allí donde lo pusieron. Y esa es lo que se llama la falsa religión. ¿Por qué? Porque la religión se basa en el conocimiento. El verdadero conocimiento, cuando está unido con el conocimiento que nos entrega Dios. Entender lo que uno está haciendo y basarse en cosas verdaderas. Entonces, hay un punto, cuando uno llega a la máxima capacidad de su esfuerzo de entendimiento, y más cuando se une a grandes sabios que ellos hicieron un esfuerzo aún mayor, tenían una capacidad aún mayor, y incluso que ellos sí tuvieron revelaciones, como en el monte Sinaí, donde se presentó la Torá y los profetas, distintas formas que tiene el pueblo de Israel para saber si lo que está haciendo es verdad, o incluso los profetas, para creer a un profeta, hay leyes. Un profeta no es cualquiera que viene y se le ocurre decir algo. Hay leyes incluso para las profecías. Hay profetas falsos y uno sabe, de acuerdo con la Salahot, determinar quiénes son los profetas falsos y los profetas verdaderos. Por eso el judío sabe que determinadas personas que algunos pueblos dicen que son profetas, se sabe que son falsos. No porque uno no crea en ellos, sino porque sabe, hay conocimiento y lógica y leyes que uno sigue para saber si es verdad o no es verdad. Una de las principales leyes para saber si un profeta es verdadero es que si nos dice que tenemos que hacer algo que está en contra de la Torá
Entonces es un falso profeta. No hay que confundir aquellas cosas que hicieron los Jajamim y determinaron para hacer, que a veces uno no entiende. Últimamente el Rav Ginsburg habló de las 4 revoluciones que se hicieron, que aparentemente fueron cosas que niegan la Torá, como la escritura de la Torá oral, o el estudio con una retribución de dinero, o el estudio de las mujeres, o últimamente el estudio de los Benei Noach, de los pueblos del mundo, de Torá. Pero todo eso está basado en un razonamiento, y luego se vieron los resultados como eso fue correcto. Y fue en aras de aumentar la Torá y en aras de Dios, como está dicho. De todas maneras, la gente que hizo eso tomó una gran responsabilidad, pero una responsabilidad lógica, una responsabilidad aceptada incluso por la mayoría de todos los sabios en cada momento. Entonces hay un límite en que uno tiene que utilizar hasta el mayor grado su entendimiento, su capacidad para incluso servir a Dios. Pero hay un límite en que uno no lo puede comprender. Entonces, en ese límite, cuando uno llegó al máximo, es allí donde comienza la fe. Cuando uno no puede entender, por ejemplo, las leyes de Kashrut, por qué un animal es impuro, por qué hay que sumergirse en la mikve, por qué los sacrificios. Hay un montón de cosas que tienen a lo mejor una explicación lógica, pero el verdadero motivo de por qué Dios nos dio todo eso nosotros no lo conocemos. Entonces ahí es donde empieza la fe. En todo lo que respecta a la divinidad. Pero nuevamente, no es una fe en algo que nosotros inventamos, sino que es una fe en aquello que heredamos de los que tuvieron contacto con la divinidad, aquellos que tienen la capacidad para recibir la divinidad. Y de esto se trata el capítulo del cual estamos hablando ahora. Dice la Torá, porque esta cosa, o sea, la Torá, el conocimiento de Dios, está muy cerca de ti en tu boca y en tu corazón para que la hagas. Entonces, esto viene después que en el capítulo anterior el Rebe nos está diciendo que uno puede generar dentro de sí, dentro de su corazón, a través de la meditación, ese amor y el temor a Dios para que uno pueda cumplir con las mitzvot, que esa es la finalidad. Pero eso no es algo a lo que todo el mundo pueda llegar. No todos podemos manifestar constantemente ese amor y ese temor verdadero por Dios como para cumplir las 24 horas del día aquello que nos es pedido. Entonces, ese amor y el temor que tiene el tzadik es algo natural, que Dios lo hizo así. Pero sí, ¿qué pasa cuando a través de la meditación no se puede generar ese temor y ese amor? Sigue estando tan cercano. Y para ejemplificar acerca de cuáles son los límites de la capacidad humana de meditación y, y que cada uno de nosotros tiene la capacidad de meditar y poder dominar sus pensamientos si se esfuerza y lo logra, quiero mostrarles. Muy bien.
Acá hay varios ejemplos de los adelantos científicos de este mundo, del mundo en que vivimos hoy. Así que, ante todo hay una sola cosa que no entendí y que seguramente los españoles me van a decir, porque evidentemente estaba traducido por españoles. ¿Qué quiere decir esto es una pera? Debe ser algo bueno, ¿no? Claro, algo buenísimo. Bueno, lo que está sucediendo aquí es un ejemplo de lo que es la interacción entre el alma y el cuerpo. La mente del hombre que maneja una silla, eh, una silla rodante, que como ustedes vieron tiene varias características. Por un lado, es como un chico que nace. Apenas puede controlar algunas de sus ideas para que el cuerpo haga lo que él quiere, porque todavía no la conoce. La mayoría de las cosas las hace la silla de ruedas. Hay otras cosas que a medida que va avanzando y el conocimiento de la persona va a poder ir tomando más control. Pero de todas maneras la silla tiene un comportamiento autónomo que le permite mantener la estabilidad y no autodestruirse. Pero esto es justamente lo que leemos en el Tanya de esta semana, que la mente, a través de Jochma, a través de la inteligencia, tiene la capacidad de modificar la realidad. Acá está hablando de modificar algo mecánico para poder utilizarlo. Pero de la misma manera funciona con lo que es el corazón, con los sentimientos, porque es el alma que está en nuestro interior la que tiene necesidad de tomar contacto con ellos para interactuar. Entonces, lo que aquí vemos como el ser humano y la silla es el alma con el cuerpo. Hay una persona que es la que está desarrollando todo esto, como nosotros, acá hay todo un instituto con gente que programa, digamos que el paralelo sería aquel que programa los programas de esa computadora, es Dios, entonces él arma todo, pero como siempre las parábolas, las alegorías no son completas, el Dios que nosotros conocemos y el Dios que nosotros tenemos fe en él, es todo, incluso nosotros. Acá podemos separar, como hace la Kabbalah, viendo la realidad, al creador, a la mente del ser humano, interactuando con la creación. Entonces, cuando uno ve esto, ve cómo se están cumpliendo. Esto fue escrito hace 200 años, pero ya viene del Zohar y ya viene de la época de Adán Rishon, sino que es el pecado del conocimiento del bien y del mal. Que la persona de repente tiene dominio libre y amplio de todo lo que le rodea, y en un momento dado se le ciega una parte y no puede decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. No puede con su mente comprender para qué lado quiere ir, qué tiene que hacer para que la silla vaya para un lado o para el otro. Entonces, tiene que volver a todo un proceso de aprendizaje, que son estos miles de años que estamos viviendo en el Galut. Estamos aprendiendo cómo hacer para integrar el alma con el mundo material. Entonces, una vez que esté hecho eso, como ven aquí, la finalidad de todo no es construir la silla, sino que la finalidad es hacer que la persona viva en un mundo en forma integrada, tanto con la silla como con su propio ser, etcétera, etcétera. En este caso vemos algo específico. O sea, cada uno tiene la capacidad de meditar en este momento y sacar sus propias conclusiones, saber ver todas
las moralejas y todas la enseñanza que uno aprende de comparar este pequeño video que acabamos de ver con todo lo que estamos estudiando y con la vida de cada uno. Entonces, acá es donde podemos ver la diferencia entre la fe y el conocimiento. Hay cosas que nosotros estamos obligados a conocer, que no tenemos que utilizar nuestra fe. Si nosotros utilizamos nuestra fe para las cosas que tenemos que conocer, significa que estamos dejando de lado nuestras capacidades, que estamos derrochando el tiempo. En cambio, si nosotros llegamos a nuestro límite más absoluto, entonces ahí es donde llegamos al conocimiento de Dios. Esa es una de las formas que el Hasidut, viniendo de la Kabbalah, utiliza para llegar al conocimiento de Dios a través de lo que hablamos una vez, de la negación. Todo lo que yo puedo comprender, eso no es Dios. Eso no es divinidad. Entonces, a medida que yo voy incorporando y elevando mi conocimiento, me doy cuenta y voy llegando al conocimiento de lo que es la esencia de Dios. Puedo inferir que incluso una inteligencia muchísimo mayor que la mía es todavía la realidad creada. Es decir, que Dios está más allá de todo eso. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad de llegar al conocimiento de Dios con nuestros propios medios, pero sí tenemos la obligación de llegar hasta el límite que Dios nos puso. Y cuando llegamos a ese límite, entonces Dios se nos revela. Entonces, esa es la idea. Y la idea no es que cada uno lo haga solo, sino que comparta con todos los demás sus experiencias, su forma de vida, para llegar todos juntos, porque esa es la idea que quiere Dios, no que sean conocimientos individuales, sino que sea un acercamiento de toda la humanidad en general. Por eso muchos preguntan si el Rebbe, los grandes tzadikim, Moshe Rabbeinu eran tan grandes, ¿por qué no hicieron que Dios se revele y no hicieron que llegue el Mashiach? Porque justamente ellos están del lado de Dios, son parte de la influencia de arriba para abajo. Lo que Dios quiere es el despertar de abajo para arriba. Dios nos mandó a ellos para ayudarnos a nosotros a comprender, como estaba recién el ayudante explicándole a esta persona cómo tenía que hacer. Entonces, esa persona ya sabe lo que tiene que hacer, ya está del otro lado. Lo importante es que esta persona que estaba sentada, él llega a tener el conocimiento y el dominio. Entonces, cualquier avance pequeño que realiza ya es algo espectacular. Entonces, a esto se refiere el Tanya. Las carrozas, ese amor intrínseco que tiene en el corazón la persona, eso es lo que lo va a ayudar a poder revelar. Eso es lo que la meditación nos sirve para hacer revelar. Nos sirve para revelar. Como dice aquí, los patriarcas fueron carrozas de Dios. Por eso merecían el privilegio de hacer descender para todas las suficientes generaciones, para siempre, un Nefesh Ruach llamado de las 10 sagradas Sefirot. Todo esto lo hablamos en la clase anterior. Para cada individuo según su nivel y según sus actos. Para todos, incluso los más indignos y pecadores. Cuando es engendrado en el vientre de la madre, baja ese nivel de Nefesh, del nivel de Nefesh de Malhut de Asia, y se inviste en él. Entonces, como todos los grados hasta el mundo de Atzilut, de Ahumá de Atzilut, está incluido están investidos dentro de ese nivel más bajo que es Malhut, de Malhut, del mundo de Asia, entonces todo eso hace que cada uno tenga
todos los niveles en su interior. Lo que cambia es la conciencia que uno tiene de eso, el grado de ocultamiento con que está, pero eso está en todos. Hasta incluso la luz Ein Sof, que está investida en la facultad de sabiduría del alma humana, independientemente del judío que sea. El Rebbe acá habla del judío. Nosotros sabemos ahora que hay niveles de no judíos a los que esto se aplica. Y en esa época no estaban las generaciones preparadas para aceptarlo, pero acá habla de judíos, pero en la época de la redención todos los Benei Noach van a elevarse a nivel de judíos, así que esto se aplica a todos. Y cuanto más luchemos para que se difunda todo esto, más gente va a poder entrar. Entonces, todo esto se propaga a todos los niveles del alma. Y entonces el cuerpo se llena de vitalidad divina de la cabeza a los pies. Entonces, esto es en el ser humano. Si hablamos de la humanidad, a través de que los Yudim traemos esto a la conciencia y hacemos consciente a todos los pueblos, llevamos esa vitalidad a todos los niveles de la humanidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá habla de lo que es Jochma. Jochma es esa capacidad, ese potencial que hay en el alma, que se revela a través de la inteligencia y la comprensión. Es superior a Binah, porque Binah solamente toma la luz de Jochma y la transforma en una idea comprensible, le pone límites y le pone factores, la cuantifica. Es la diferencia que hay, por ejemplo, entre la matemática y las ciencias naturales. La matemática habla de todo, no tiene límites. No importa si la idea matemática que está surgiendo es real o no es real. Ahí surge todo. Después viene la ciencia y toma esas fórmulas matemáticas y trata de comprender cómo aplicarlas a la realidad. Trata de entenderlas. ¿Por qué es una cosa así? Como le pasó a Einstein. Einstein llegó al conocimiento de la relatividad a través de fórmulas matemáticas. Aplicó las fórmulas matemáticas, le dio un resultado y después trató de de ver cómo eso era aplicado en la realidad. Entonces vio que la realidad que estaban explicando las matemáticas no era la realidad evidente, sino que era la realidad en los sistemas más grandes y los sistemas más pequeños. O sea, era la base oculta de la realidad que nosotros vemos. ¿Qué significa oculto? Nosotros vemos, por ejemplo, estamos viendo la computadora, estamos viendo una pantalla. Todo eso es algo físico que nosotros lo podemos ver, captar con nuestros sentidos. Pero dentro de eso hay electrones, hay partículas subatómicas, hay energía, que nosotros no la podemos ver y tampoco la podemos medir. Lo hacemos todo intuitivamente a través de nuestros sentidos. Nuestro ojo, nosotros no le podemos límite a nuestro ojo desde qué rango de luz ver y no ver. Esto ya viene fijado en cómo el fabricante nos hizo. Pero en realidad estamos haciendo eso, estamos viendo la realidad que se nos permite ver. Eso es Binah, eso es ciencia. Pero las matemáticas, que sería nuestra Jochma, está abierta a todo, no tiene límites. Lo que tenemos que hacer es agarrar esa Jochma fuera de límites e ir poniéndola dentro de Binah. Entonces, Binah, para comprender cada vez niveles superiores de reconocimiento, tiene que agrandarse, tiene que aumentar, tiene que ser cada vez más sofisticada, tiene que ser una meditación cada vez más fuerte. O sea, por un lado tenemos más datos,
tenemos más conocimiento, más entendemos mejor las cosas, y eso nos permite ir trayendo más luz de Jochma para revelar sistemas más grandes. Pero, ¿qué pasa? El asunto no es solamente entender, el asunto es hacer que ese entendimiento baje, que se lleve a la práctica. Entonces, por eso también Jochma está por encima del entendimiento y la comprensión, que es Da'at, y es la fuente, porque el entendimiento y la comprensión son nada más que un intermediario para llegar a las emociones. Es el poder, es el patrón, es la idea que tiene que llegar a ser captada por las emociones. Entonces, una vez que es captada por las emociones, eso se lleva a la práctica. Entonces, si Jochma me trae cosas que yo no comprendo, no puede ser captada, no puede ser comprendida, entonces eso yo no lo voy a poder sentir y tampoco menos voy a poder llevar a la práctica. Entonces, hay cosas que yo sé que no voy a poder comprender y eso es la fe. Pero hay cosas que aunque yo todavía no las comprendo, yo tengo una idea que van a pasar, entonces yo tengo la obligación de comprenderlas. Hay algunos que sienten la obligación de comprenderlo, que son los que tenemos muchas inquietudes y queremos conocer todo y entender todo. Y otras personas más simples que no se preocupan. Dice, bueno, si él me dice que está bien, entonces yo también creo que está bien. Y todos tenemos cierto nivel de dependencia de uno con el otro, porque no podemos comprender todo. Tenemos que confiar en el médico, tenemos que confiar en el que fabricó determinado alimento, y no podemos estar verificando de dónde viene, cómo se sembró y todas esas cosas. Tenemos que creer en lo que dice el prospecto. Pero hay cosas que no. Hay cosas que nosotros tenemos que saber por nosotros mismos. Entonces, como decíamos recién, el necio cree todo, pero el hombre inteligente comprende. Y eso es lo que estuvimos hablando hasta ahora. En relación con el Todopoderoso, quien está más allá de la inteligencia y del conocimiento, y quien de ninguna manera puede ser comprendido por algún pensamiento alguno, todos los hombres son como necios ante él. Entonces, ¿qué quiere decir ante él? Son como necios ante él. No quiere decir que somos estúpidos o que somos infradotados, sino que necio significa que no tenemos capacidad de comprender y tenemos que creer. Entonces, aquel que quiere creer, pero conoce sus límites y se da cuenta que no, que quiere comprender y quiere saber todo lo que pueda, quiere esforzarse, lo primero que tiene que saber es decir que no sé nada. Solo sé que no sé nada. Entonces ahí es cuando se abren las puertas del conocimiento. Si yo digo lo que ya sé me es suficiente para mí, entonces se terminó todo. Pero si yo digo yo soy necio e ignorante, soy como una bestia ante ti, y estoy constantemente contigo, entonces eso me abre las puertas. Es decir, porque me aproximo a ti como un necio y una bestia, precisamente por ello y con ello estoy constantemente contigo. Por eso, por regla general, aún el más indigno de los indignos y los pecadores de Israel sacrifican sus vidas en aras de la santidad y nombre de Dios y sufren recias torturas, con tal de no negar al Dios único, incluso si son vulgares y ignorantes de conocer la grandeza de Dios. Entonces, hay un punto en que todos somos iguales. ¿Cuándo somos iguales? Cuando nos ponemos frente a Dios. Cuando nos ponemos frente a la esencia absoluta de las cosas. Ahí todos somos como monos, todos somos como hormigas, desde el más pequeño hasta el más grande de la humanidad. No hay diferencia entre un grano de polvo y el ser humano más grande. ¿Por qué? Porque Dios hizo que tengamos ocultamiento. Y el ocultamiento no es un ocultamiento simple. Yo no sé si ustedes vieron también otro video que puse, donde nos muestra la diferencia de tamaño que hay entre la Tierra y las estrellas más grandes. Nosotros en un avión que va a 900 kilómetros por hora o 1000 kilómetros por hora, para dar la vuelta a la Tierra, necesitamos 40 horas yendo por el Ecuador.
la estrella más grande conocida, que está incluso dentro de nuestra galaxia, no fuera de la galaxia, para dar vuelta alrededor de ella una vez, hace falta 1200 años. O sea, eso para entender en qué mundo vivimos con respecto a la... Y vivimos en una galaxia donde hay miles de millones de estrellas, en un universo donde hay miles de millones de galaxias. Y eso es todavía el mundo de Asia. Entonces, ¿cómo uno, cuál es la palabra en hebreo para necio? Que usa el Rebe. Eh, Burim Beyamearetz. Eh, en castellano, como decimos, burro, ¿no? El burro es el nombre del animal, pero se llama burro al necio, al que no sabe nada. En hebreo o en arameo se dice Borim Be Ameya Aretz. Ameya Aretz quiere decir, en la época cuando estaban los Jajamim, estaban los grandes sabios y estaban los que vivían en el campo, los que no sabían mucho y solamente se dedicaban a las tareas del trabajo. Entonces, frente a ellos, eran como Amaharet, pueblo de la tierra. Decir Amaharet en hebreo es como decir un ignorante. Muy bien. Entonces, más bien, bueno, entonces, cuando uno llega a ese nivel en que se da cuenta que por más que hizo su esfuerzo, y por más que sea muy pecador, o porque sea muy tzadik, con respecto a Dios es como nada, entonces se despierta dentro de uno lo que llaman Mesirut Nefesh, que uno, por más que durante toda la semana, durante toda su vida, negó a Dios para sus adentros, para no cumplir con lo que tiene que hacer, en los momentos en que está en peligro su judaísmo, está en peligro su conexión con Dios interior, esa que nunca se rompe, entonces en ese momento está dispuesto a entregar su vida. De modo que de ninguna manera su autosacrificio resulta de algún conocimiento o contemplación de Dios. Más bien, están dispuestos a sacrificar su vida sin conocimiento o reflexión, sino como si fuera absolutamente imposible negar al Dios único, sin que esta actitud suya tenga motivo o argumento racional alguno. Esto es así porque el Dios único ilumina y vitaliza el alma entera al estar investido en su facultad de Jochma, que está más allá de cualquier conocimiento de inteligencia abarcable. Uno puede estudiar y ser el mejor conductor de autos del mundo, pero hay momentos en que, como uno no depende solamente de lo que uno hace, sino que alrededor, hoy me contaba mi yerno algo que pasó frente a sus ojos, pasó yendo por una ruta para ir a su casa y vio que había un choque muy tremendo y escuchó en la radio eh, que por un lado había un auto que entró a la ruta y había otro auto que venía muy rápido en esa ruta para pasar un semáforo y cuando este ingresó en la ruta del costado, desde el costado, el otro lo chocó.
fue un choque tan grande que el conductor que ingresó, que estaba ingresando, que se chocó de costado y murió instantáneamente. La otra persona que chocó, que venía a alta velocidad, está grave y está internada. Es una mujer que Baruch Hashem. Entonces, cuando la policía vio el auto, tomó el número de la patente del auto y llamó enseguida a la casa para avisar que el hombre había muerto. Entonces llaman y la mujer dice, hablamos de la policía, le queremos decir que tu marido acaba de tener un accidente y murió. Y ella se empezó a reír y le dijo, no, mi marido está delante mío, está acá al lado mío, mi marido no tuvo ningún accidente. Lo que pasó, que es, mi marido me acaba de contar que le robaron el auto. Entonces el que estaba ahí adentro del auto era el ladrón, era un árabe que le robó el auto y se ve que estaba escapando, no se fijó, entró en la ruta y lo chocaron y lo mataron. Entonces, todas esas cosas nos hacen comprender cómo todo tiene su motivo. Ahora, la persona que lo chocó, evidentemente venía a una alta velocidad. El otro se metió ahí sin pensar, estaba fuera de control, quería escaparse, hizo cualquier cosa. Pero esta persona también venía a alta velocidad, si no lo hubiera eludido, entonces la otra persona hubiera seguido tranquilamente su camino, se robaba el auto, se lo llevaba a los territorios y ahí lo desarmaban o lo vendían o hacía lo que tenía que hacer. A veces roban los autos para ir a hacer un asalto y después dejar el auto en cualquier lado. Entonces vemos acá como nosotros tenemos que hacer lo máximo posible para evitar los accidentes, pero hay un momento en que uno, por más experto que sea, hay cosas que no lo puede evitar. Entonces, cuando uno hace el máximo, entonces llega un momento que aquellas cosas que no las puede evitar, entonces ahí es donde entra el Mesirut Nefesh. Uno va caminando por la calle, ¿cuántas veces pasó en Argentina y en otros lados? Que va caminando por la calle y de repente viene un auto y se sube a la calle o algo así y viene un ladrón. No, un auto, viene un ladrón y quiere matar a alguien que no nos pase a ninguno de nosotros. Entonces uno ve que al hijo o a la esposa le están apuntando, entonces se pone adelante, por más que sea una persona muy inteligente, en ese momento no se va a poner a pensar y a meditar, sino que enseguida va a tratar de salvar a la persona. Eso es Mesirut Nefesh. Entonces hay gente que vive en estado de Mesirut Nefesh, de sacrificio de sí mismo constantemente, que no es que está al borde de la muerte todo el tiempo. Por ejemplo, los que corren, los corredores de autos que van a 400, 500 kilómetros por hora, eso no es Mesirut Nefesh. Ellos están entregando la vida para ser famosos, para batir un récord, por algo bastante, son gente bastante con un ego muy grande. Estamos hablando de aquellos que entregan su vida en aras de Dios, en aras de un ideal superior. Esas personas, los grandes sabios, entregan su vida por lo que nosotros llamamos, tal como estudiamos en Bati Legani, por Shtut de Kedusha. Shtut de Kedusha es algo que está por encima del entendimiento. Y hacemos cosas que están más allá de la lógica, pero no en forma estúpida, sino que nosotros entendemos que entregar la vida por un ideal es correcto, entonces dejamos todas las ambiciones de costado, incluso aquellas cosas que a lo mejor, de acuerdo con la lógica, serían más productivas, pero el Rebbe nos dice que hay que hacer eso, y yo sé que hay que hacer eso. Esa es la fuerza del Rebbe, que despierta en nosotros lo que es el Mesirut Nefesh, entregar la vida por un ideal. Y por eso, en Purim, por más que nosotros estemos en una situación muy difícil, y en general en Adar, y esa fuerza de Purim y de Adar nos sirve para hacerlo en todo el resto del año,
pero especialmente en Adar y en Purim, se despierta ese Mesirut Nefesh, que es estar alegres. En Shabbat es fácil estar alegres, porque en Shabbat uno siempre se eleva y uno se desentiende de las cuestiones del mundo, y entonces uno está más alegre que el resto de la semana. Pero en Purim, que Purim no es un día feriado, no es un día no laborable, no es un día como Shabbat o los Hagim que no se puede hacer. En Purim se puede hacer todas las cosas. Nosotros dejamos todo de lado y brindamos con alegría y cumplimos los preceptos y leemos la Megilá Esther para cumplir con recordar parte de lo que está escrito en la Torah, que es recuerda, no, recuerda borrar el recuerdo de Amalek, no te olvides. Entonces eso es algo que está por encima del entendimiento, eso hay que hacerlo y uno cuando lo hace se da cuenta cuál es el beneficio. O ponerse de acá. Es una práctica que siempre tenemos que hacer. Últimamente en las clases me estoy olvidando, pero siempre tenemos que decir la tzedakah salva de la muerte. No sabemos por qué. Cada Baruj decide. Grande es la tzedakah que trae la redención. ¿Por qué es tan grande la tzedakah que trae la redención? Eso está por encima del entendimiento. Hay explicaciones lógicas, pero el verdadero motivo está por encima del entendimiento. Entonces lo hacemos por Mesirut Nefesh. Entonces los invito a todos ustedes a hacer eso, a darse de acá por encima de sus posibilidades y por encima de todo cálculo. Claro. El Rebbe dijo, en nuestra época, el Mesirut Nefesh ya no es ir a morir, sino que al contrario, es vivir. Para nosotros vivir es Mesirut Nefesh. Hay momentos en que uno piensa que dejar de vivir es mucho más fácil, total, es lo que hacen creer a los terroristas suicidas, que si se matan, entonces van a ir al paraíso y van a tener vírgenes y van a hacer todo. Pero, ¿qué le están diciendo? Que las cosas más bajas de este mundo son de las cuales van a disfrutar en el paraíso, es una contradicción completamente, eso demuestra la mentira tan grande que es. Pero ellos están justamente, no se están entregando por Mesirut Nefesh, no es un sacrificio para ellos, al contrario, ellos están pensando que al hacer eso van a estar en una situación mejor. No, el verdadero Mesirut Nefesh está por encima de si yo voy a estar mejor o voy a estar peor. A mí no me importa. Y así dijo el Alter Rebbe. En determinado momento estaba por empezar la tefilá de Shaharit y estuvo 1, 2, 3 horas meditando y hasta que el Rebbe no empieza a hacer tefilá, todos esperan. Entonces de repente dijo, no quiero tu Ganeden, no quiero tu recompensa, solo te quiero a vos. Lo dijo en Yiddish con palabras muy especiales, pero esta es la traducción. Solo quiere llegar a la esencia de Dios, no le importan todas las demás cosas. Entonces no hay mayor materialismo y falsedad, y menos mentir un nefesh que matarse para asesinar a otras personas y pensar que con eso va a recibir una recompensa. El verdadero Mesirut Nefesh es entregar su vida para que todos los demás vivan. Es el verdadero Mesirut Nefesh. Antes de despedirme, quiero que vean, los que no lo vieron, el video donde el Rebe canta. Creo que esto lo vieron. No sé por qué no aparece aquí las notas al pie, pero dice, maldito Amán que pidió mi exterminio,
bendito Mordejai, el judío, maldita la esposa de Amán que se asoció con mi enemigo, y bendita Esther, que estuvo de mi lado. Y también bendito Smardarta, la encarnación de Daniel. Bendita sea su recuerdo. Muy bien, entonces les puse aquí la dirección. Lo mejor es por PayPal, que es la forma más rápida de recibir. Y tiene que ser una donación, una contribución a la cuenta Dimensiones greta.com.ar, y los que no puedan por PayPal y aquellos que sí puedan, pero para que enviarme la lista de los que participan, me mandan un email a gmail.com con la lista de todos los participantes, y les voy a contestar cómo enviar la donación. También se puede hacer por Western Union, por MoneyGram, o depositar en cada país. Así que bueno, nos despedimos. Los que están en Argentina le pueden enviar el dinero a Jenny. En México también hay gente que junta en distintos países, o directamente a Israel. Y sobre todo avisen, traigan a toda la gente, a todos sus amigos. Cada vez que hay clases, estamos aumentando todos los días la cantidad de clases nuevamente, que las pueden ver en nuestra página de la agenda semanal. Difundan por todos los medios, por email, en las redes sociales, en las redes sociales. Tenemos un sistema que queremos hacer un upgrade porque hasta ahora pueden entrar nada más que 25 personas en las clases, y sucede que algunas, como no pudieron entrar, entonces ya no entran, pero queremos aumentarlo a 50 o a 100, así que vamos a aumentar y necesitamos su colaboración también para eso. Acuérdense que la semana que viene es Purim. Hoy es Zain Adar, 7 de Adar, el día del nacimiento de Moshe Rabbeinu, así que es un día muy especial para todos los conectados con la Torah y la Kabbalah y Hasidut. Este mes Adar, todos los que tienen problemas judiciales o algún problema legal, es el mes especial para poder solucionarlo, donde todos triunfan, la verdad triunfa. Así que adelante, nosotros nos pasó eso, y también sirve para que se cumplan muchos otros deseos, siempre con la alegría de Adar y la fe. Hoy es 7, así que dentro de una semana justo es Purim. Vayan preparándose también para entregar Mishloach Manot y hacer reuniones. Cada uno tiene que hacer una reunión en su casa, traer mucha gente y hacer un mishté y leer la Megilá y
tomar hasta que no se sepa la diferencia entre bendito Mordejai y maldito Amán. Bendiciones a la tierra de Israel. Jodesh Tov.